Las verdaderas aventuras del siglo XX. Historias que emocionaron al mundo. Los primeros vuelos transatlánticos. En nuestros días estamos acostumbrados a contar con los vuelos transatlánticos. Los que tienen la suerte de volar en el Concorde pueden cruzar el Atlántico en unas pocas horas, pero volemos en clase preferente o en turista. Pocos de nosotros pensamos alguna vez en los aviadores que arriesgaron su vida y su integridad física para abrir las rutas aéreas que cruzaron el océano. Sin embargo, costó casi 30 años de hazañas establecer un servicio comercial fiable, años en los que se produjeron tanto triunfos como tragedias. El primer intento serio por cruzar el Atlántico volando tuvo lugar ya en 1910, cuando el motor de combustión interna era casi una novedad. En aquellos tiempos, los globos dirigibles rígidos habían alcanzado más distancias y eran más seguros que los aviones más pesados que el aire. Los más grandes de todos eran los Zeppelines alemanes. El periodista y explorador americano Walter Wellman partió en Atlantic City en un dirigible llamado América en 1910, en un intento por ser el primero en cruzar el Atlántico. Desgraciadamente, unos problemas en el motor y la fuerza del viento le obligaron a amerizar. Tuvo la suerte de que hubiera un vapor cerca que le rescató junto con su tripulación. Un año antes, en 1909, el francés Louis Blériot entusiasmó a Europa al convertirse en el primer hombre que atravesaba el Canal de la Mancha volando. La distancia, sin embargo, era de solo 32 kilómetros. En septiembre de 1912, otro francés, Fournet, estableció un récord de vuelo seguido de 1000 kilómetros. Al año siguiente, el periódico británico Daily Mail ofreció un premio de 10.000 libras esterlinas al primero que consiguiera cruzar el Atlántico de un tirón. El vuelo debía tener lugar entre cualquier punto de las Islas Británicas y los Estados Unidos o Canadá, incluido Newfoundland. Lo que significaba que el hidroavión tendría que volar por lo menos 3.200 kilómetros, cuando en 1914 el récord estaba en poco más de 1.900. Para entonces, no obstante, los vientos de guerra comenzaban a azotar Europa. Pronto se pusieron en marcha los ejércitos. Los cañones resonarían durante 4 largos años. Durante la Primera Guerra Mundial, la aviación vivió grandes progresos, en especial en términos de resistencia de los aparatos. Los dirigibles Zeppelin bombardearon Gran Bretaña y otros objetivos del Frente del Este. Ambos bandos construyeron también bombarderos pesados, como el italiano Caproni, que voló en misiones de bombardeo sobre los Alpes. Y el alemán Gotha, que se unió a los Zeppelines en el bombardeo de Londres. También se utilizaron hidroaviones para patrullar los mares. Podían permanecer en el aire durante varias horas. Cuando terminó al fin la lucha en noviembre de 1918 y se empezó a pensar en la paz en lugar de en la guerra, el Daily Mail declaró que seguía en pie su reto de 1913. 5 años después, sin embargo, el cruce del Atlántico era un acto factible y no un mero sueño lejano. No tardaron en aparecer candidatos, la mayoría de los cuales elegían volar de oeste a este a causa de los vientos dominantes. Pero mientras transportaban los aparatos desde Gran Bretaña a Newfoundland por mar, la Marina estadounidense se apuntó un tanto. 4 hidroaviones Curtiss NC-4, capitaneado uno por el teniente coronel Albert Reed, salieron el 16 de mayo de 1919 de la bahía de Tripisi,
en Newfoundland. El aparato del coronel Reed consiguió aterrizar en las Azores. Reed voló entonces hasta Portugal. Fue el primero en cruzar el Atlántico, pero no podía reclamar el premio del Daily Mail debido a su parada en las Azores. Entretanto, el piloto australiano Harry Hawker había despegado de Newfoundland el 18 de mayo en su hidroavión Sopwith Atlantic, diseñado especialmente rumbo a Irlanda. Poco después de eso, partía el capitán Rainan del mismo aeródromo de St. John's, pero se estrelló en el acto. No se oyó nada más de Hawker. Y después de 6 días, el rey Jorge V llegó incluso a enviar a su esposa un telegrama de condolencia. En realidad, las tormentas y los problemas de motor habían obligado a Hawker a amerizar cerca de un vapor danés que lo trasladó a un destructor británico. Este le llevó de vuelta a Escocia. Hawker y su mecánico cogieron el tren para Londres. Allí fueron aclamados como héroes y su destrozado aparato se exhibió en el tejado de unos grandes almacenes. Luego, el 14 de junio de 1919, el capitán John Alcock y el teniente Arthur Witten Brown despegaron, también de Newfoundland, en su bombardero Vickers Vimy modificado. Después de 16 horas de vuelo, aterrizaron en un pantano irlandés. El suyo había sido un combate épico contra la niebla, las nubes, el aguanieve y el granizo. Alcock y Brown ganaron el premio del Daily Mail y una vez más Londres enloqueció de entusiasmo. No solo eran 10.000 libras más ricos, sino que el rey concedió a ambos el título de Sir por su proeza. Tristemente, 6 meses después de ese vuelo, Sir John Alcock moría en un accidente aéreo en Francia. Fue enterrado en la abadía de Westminster como corresponde a un héroe británico. A principios de julio de 1919, un dirigible británico, el R-34, se disponía a cruzar el Atlántico desde Escocia. 4 días y medio después, el R-34 llegaba a los Estados Unidos y aterrizaba cerca de Nueva York. Pocos días después regresaba a Inglaterra. Con su capacidad de carga, el dirigible rígido parecía definirse como la aeronave comercial del futuro, pero entre tanto proseguían los vuelos de aparatos más pesados que el aire. En marzo de 1922, 2 aviadores portugueses, Cabral y Coutinho, volaron en etapas desde Lisboa a Buenos Aires en un hidroavión Fairey C-3. No solo fue el suyo el primer cruce de oeste a este, sino también el primero que se producía sobre el Atlántico Sur. En 1924, la Marina estadounidense logró una hazaña espectacular. 4 Douglas World Cruiser, especialmente diseñados, partieron de Santa Mónica, California, el 17 de marzo. Su objetivo, nada menos que dar la vuelta al mundo. Dos de los aparatos lo consiguieron y regresaron a Santa Mónica a finales de septiembre. Habían hecho el viaje en 57 etapas, incluyendo el primer vuelo sobre Groenlandia. El empresario de St. Louis, Louis Orteig, reavivó el interés por los vuelos transatlánticos al ofrecer un premio al primer aviador que volara entre París y Nueva York sin parar. Los grandes pilotos franceses de cazas de la guerra de 1914 al 18 aceptaron el reto. El primero en intentarlo fue René Fonck. Salió de Nueva York en septiembre de 1926, pero se estrelló antes de conseguir elevarse.
Fong sobrevivió milagrosamente. La primavera siguiente le tocó el turno a Charles Nungesser. Él y su copiloto Charles Cooley eligieron un vuelo este-oeste y partieron de París el 8 de mayo de 1927 en su Levasseur. Después de sobrevolar la costa, no se volvió a saber nada de ellos. Doce días más tarde, sin desanimarse por la pérdida de los dos franceses, un americano, Charles A. Lindbergh, salía de Nueva York en su aparato Ryan, llamado el Espíritu de St. Louis, en referencia a Orteig. Horas después aterrizó en el aeródromo Le Bourget en París, donde causó gran sensación. No solo había logrado un récord de vuelo con una distancia de 5.760 kilómetros, sino que también lo había hecho solo. No es de extrañar que Lindbergh se convirtiera en un héroe mundial. Pero su vuelo se produjo justo a tiempo. 2 semanas después, otro aparato salía de Nueva York, con destino Berlín. No consiguió llegar a la capital alemana. A pesar de ello, Clarence Chamberlain y Charles Levin habían batido holgadamente el récord de distancia de Lindbergh. 1927 fue un año fructífero para los vuelos que abrían nuevas rutas y se llevaron muchos a cabo. El comandante Richard Byrd, famoso más tarde por sus vuelos polares, capitaneaba la aeronave Fokker, que inauguró el primer correo aéreo entre Estados Unidos y Europa a finales de junio de ese año. La princesa Lowenstein-Wertheim intentó ser la primera mujer que cruzara el Atlántico por aire, volando con 2 pilotos experimentados. La suya fue una de las tripulaciones que se perdió en el mar. Los americanos George Haldeman y Ruth Elder lo intentaron también, pero su aparato se vio obligado a aterrizar, afortunadamente en tierra, y se prendió fuego. Otro equipo norteamericano, que incluía a la señora Grayson, salió de Nueva York el día de Nochebuena de 1927 en un Sikorsky anfibio, pero al igual que la princesa, desapareció en algún lugar del Atlántico. Parecía que el destino impedía que las mujeres pudieran cruzar el océano. Esta creencia se afianzó aún más en marzo de 1928, cuando la dama de sociedad británica, la honorable Elsie Mackay, partió de Inglaterra con el experimentado capitán Hinchcliffe como piloto. También desaparecieron. En junio de 1928, no obstante, se rompió el conjuro. La aviadora norteamericana Amelia Earhart salió de Newfoundland con el comandante Stultz y Louis Gordon. Casi 21 horas después, aterrizaron en el puerto Berry, en el sur de Gales. Los galeses ofrecieron a Amelia una bienvenida muy cálida y quedaron fascinados por ella. Los medios de comunicación británicos dieron gran importancia a su viaje. Bueno, para mí es una gran alegría estar aquí en Inglaterra. No mostraba señales del agotamiento que debe producir un vuelo así. Incluso bromeó alegremente sobre el tradicional clima británico que la había recibido. En el viaje encontré lluvia como esta, así que estoy acostumbrada a esto. En realidad es un placer. En mayo de 1932, Amelia Earhart volvió a salir de Newfoundland y se convirtió en la primera mujer que cruzaba sola el Atlántico. Describió su aterrizaje en Irlanda. Aterricé sin problemas y fui rodando hasta la puerta de la casa de un sorprendido granjero. Después de recibir una verdadera bienvenida irlandesa, cogí un avión Paramount hasta Londres y allí me dieron una verdadera bienvenida inglesa. Took a Paramount plane to London and there received a real English welcome. La mayor ambición de Amelia era volar alrededor del mundo. Con ese fin, compró un Lockheed, especialmente diseñado. Salió en mayo de 1937, pero desapareció en el
Amy Johnson fue la réplica británica de Earhart. Se casó con Jim Mollison, quien en agosto de 1932 se convirtió en la primera persona que volaba solo de este a oeste. Al año siguiente, los Mollison volaron juntos a América, pero se estrellaron al aterrizar. A pesar de eso, entraron en los libros de récords como el primer matrimonio que cruzaba el Atlántico, y Amy era además la primera mujer que lo hacía de este a oeste. Los dos estaban afectados por el accidente, pero no pudieron escapar a la atención de los medios de comunicación. ¿Pueden decirle algo a la gente? Sí, quisiera agradecer la oportunidad para dar las gracias a todos por lo que han hecho por nosotros. Han sido muy amables y considerados, y es gracias a su ayuda que, bueno, yo al menos, casi vuelvo a sentirme como antes. Me temo que Jim se llevó la peor parte, pero estarás bien dentro de un par de días, ¿verdad? Bueno, solo quiero repetir lo que les ha dicho Amy, que estoy muy agradecido a todo el mundo de Bridgeport y que me alegro especialmente de volver a Nueva York. Y lo único que me molesta es que no hemos llegado del modo que esperábamos. La bienvenida que dio Nueva York a los Mollison seguro que les compensó por las molestias de sus heridas. El primer cruce seguido de este a oeste había tenido lugar en realidad 4 años antes, en abril de 1928. Lo realizaron los alemanes, el capitán Hermann Curl y el barón Günther von Heunefeld, que volaron desde el Estado Libre de Irlanda en un monoplano Junkers, acompañados por el comandante James Fitzmaurice. Era el segundo intento de Fitzmaurice por cruzar el Atlántico. Lo había intentado ya en septiembre del año anterior con su compatriota irlandés, el capitán R.H. Mackintosh. Desgraciadamente, su avión cayó a tierra antes de salir de Irlanda. Los que caían en el mar tenían a veces la suerte de ser rescatados. En agosto de 1924, el teniente italiano Locatelli amerizó su hidroavión en el Atlántico, pero fue incapaz de volver a elevarse. Su hidroavión se prendió fuego, pero un vapor que pasaba cerca lo rescató a su tripulación y a él. El hidroavión Dornier, pilotado por el capitán Courtney, sufrió un destino similar 4 años después. El rescate fue filmado por un cámara aficionado y causó gran interés entre los pasajeros del crucero, que salvó a la tripulación. Hubo algunos cruces transatlánticos extraños. En junio de 1929, un hidroavión francés llamado Pájaro Amarillo retó al norteamericano Destello Verde a una carrera a través del océano. El norteamericano salió el primero desde una playa cercana a Nueva York, pero las olas detuvieron su avance. Le llegó el turno al hidroavión francés. El Pájaro Amarillo aterrizó en Santander, España, antes de volar hasta París. Cuando el Pájaro Amarillo llegó allí, la tripulación descubrió un polizonte a bordo, un adolescente norteamericano. El militar italiano Italo Balbo era un amante de lo espectacular. En enero de 1931 capitaneó 12 hidroaviones Savoia Marchetti en un vuelo por etapas de Roma a Brasil. Dos años y medio más tarde, ideó algo más espectacular todavía. Aquella vez, 24 hidroaviones volaron desde Irlanda hasta Canadá, vía Islandia y Groenlandia. Luego regresaron a Europa vía las Azores. Mussolini recompensó generosamente a Balbo.
Dos italianos habían batido también el récord de distancia en 1928. El mayor del Prete y el capitán Ferranin volaron desde Roma a Brasil, 7.200 kilómetros en total. Pero en 1931, los norteamericanos John Polando y Russell Boardman volaron desde Nueva York hasta Constantinopla. ¿Qué tenemos para comer? Bueno, tenemos algunos sándwiches y 2 pollos asados. Pues espero que nos quede algún pollo cuando lleguemos a Turquía. La comida les duró 8.000 kilómetros. A principios de los años 30 comenzaban a extenderse los vuelos de pasajeros. En 1933, la línea aérea Pan American encargó a Lindbergh que realizara 2 vuelos transatlánticos sobre Groenlandia y las Azores para establecer una ruta aérea factible. Pero el pionero de esos vuelos fue el alemán Dornier 2, un hidroavión gigante de pasajeros que llevó a cabo con éxito vuelos transatlánticos en 1931 y 1932. En ambos viajes transportó pasajeros y su llegada al puerto de Nueva York causó sensación. Los primeros vuelos transatlánticos de pasajeros habían empezado en realidad en octubre de 1928. El dirigible rígido alemán Graf Zeppelin realizó un vuelo directo de 10.400 kilómetros desde el lago Constanza, cerca de la frontera suiza, hasta Lakenhorst, Nueva Jersey. El Graf Zeppelin llevaba a bordo 20 pasajeros de pago. Disfrutaban de mucha más comodidad que en el hidroavión Dornier. Al año siguiente, el Graf Zeppelin llevaba a cabo un viaje alrededor del mundo. Eso pareció confirmar que el dirigible rígido podía proporcionar un medio más seguro y lujoso de viajar a larga distancia que el avión. Sin embargo, la crisis de la bolsa en Wall Street en 1929 impidió futuros progresos hasta que Hitler llegó al poder en Alemania en 1933. Hitler vio que podía utilizar los Zeppelins para hacer propaganda nazi. En 1936 se estableció un servicio regular transatlántico de pasajeros. Pero tuvo un fin trágico. El 6 de mayo de 1937, el Hindenburg sufrió un accidente al aterrizar en Lakenhorst. Entretanto, la Pan American y su equivalente británico, Aerolíneas Imperiales, estaban convencidas de que el hidroavión era la respuesta. En el verano de 1939, ambas líneas aéreas habían establecido ya un servicio regular a través del Atlántico. La guerra, no obstante, intervino una vez más cuando el ejército alemán invadió Polonia. Sin embargo, el servicio transatlántico se mantuvo a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Y sería el encargado de proporcionar las bases de las numerosas rutas aéreas actuales entre Europa y América. Pero los años fructíferos para los vuelos transatlánticos fueron de 1919 a 1934. Durante ese tiempo se llevaron a cabo 86 intentos, la mitad de los cuales tuvieron éxito. Pero el lugar de honor debe ser para Sir John Alcock y Sir Arthur Whitten Brown, que realizaron el primer cruce directo en su Vickers Winged de cabina abierta.